¿Qué tienen en común una pequeña tienda en las calles de Kioto, un hombre desconocido, y un fenómeno global que cambió la forma en que nos divertimos? Imagina una época donde no existían las consolas, los videojuegos ni los héroes pixelados. En su lugar, había un hombre con una idea simple pero ambiciosa. Sin tecnología avanzada ni grandes corporaciones detrás, este visionario sentó las bases de una revolución. Aunque nunca llegó a verla, su legado cambió el mundo. Pero su nombre no está en las portadas. Es más, probablemente nunca hayas oído hablar de él. Fusajiro Fukui nació el 22 de noviembre de 1859 en Kioto, Japón y fue hijo mayor de Sosuke Fukui, un artesano. En su infancia, Fusajiro fue adoptado por la familia Yamauchi, quienes no tenían herederos varones. Su padre adoptivo era Naoshichi Yamauchi. En 1889, abrió una pequeña tienda. No vendía tecnología, ni juguetes futuristas. Solo fabricaba cartas tradicionales japonesas llamadas Hanafuda, pero lo que lo distinguía era su obsesión por la calidad. Cada carta era pintada a mano, un trabajo tan detallado que sus productos pronto se hicieron famosos en todo Japón. Décadas más tarde, esa pequeña empresa sería conocida como Nintendo, aquella que inicialmente se llamó Nintendo Koppei. ¿Cómo pasó una tienda de cartas a convertirse en el gigante de los videojuegos? Esa transformación es tan increíble como el hombre que la inició. Quédate hasta el final para descubrir cómo el legado de Fusajiro Yamauchi cambió el curso de la historia del entretenimiento. Las cartas tradicionales japonesas llamadas Hanafuda se habían vuelto populares después de que Japón prohibiera la mayoría de las formas de juego en 1882. Las ventas de estas cartas eran populares en los salones de juego dirigidos por la Yakuza en Kioto. Otros fabricantes de cartas habían optado por abandonar el mercado, no queriendo ser asociados con su criminalidad, pero Yamauchi persistió a pesar de esos temores para convertirse en el principal productor de Hanafuda en unos pocos años. Con el aumento de la popularidad de las cartas, Yamauchi contrató asistentes para producirlas en masa para satisfacer la demanda. Incluso con un comienzo favorable, el negocio enfrentó dificultades financieras debido al lento y costoso proceso de fabricación. El alto precio del producto, junto con la larga durabilidad de las cartas, lo que afectó las ventas debido a la baja tasa de reemplazo. Sin embargo, para Fusajiro, Nintendo era solo un negocio familiar. Cuando se retiró en 1929, pasó la dirección a su yerno, Sekiryo Kaneda, quien continuó con la producción de cartas. La cultura japonesa estipulaba que, para que Nintendo pudiera seguir siendo un negocio familiar después de la jubilación de Yamauchi en 1929, este debía adoptar a su yerno para que pudiera hacerse cargo del negocio. Como resultado, Sekiryo Kaneda adoptó el apellido Yamauchi en 1907 y dirigió el negocio desde ese año. Además, impuso nuevos métodos de trabajo y expandió el mercado internacional de Nintendo vendiendo mazos baratos en la India y a colonos japoneses en todo el imperio colonial japonés. Durante la Segunda Guerra Mundial, Nintendo estuvo cerca de la bancarrota, pero se salvó gracias a un contrato con el gobierno japonés. El 28 de noviembre de 1942 para realizar una baraja Utagaruta que utilizaba textos nacionalistas en lugar de los 100 poemas habituales. De su matrimonio en 1905 con Tei Yamauchi, Sekiryo tuvo dos hijas, Kimi, nacida en 1907, y Taka, nacida en 1909. Kimi acabaría casándose con Shikanojo Inaba, matrimonio del que nació Hiroshi Yamauchi. Shikanojo había perdido la herencia porque había abandonado a su familia cuando Hiroshi tenía 5 años. Sekiryo sufrió un derrame cerebral en 1948, y rápidamente reclutó a su nieto de 21 años, Hiroshi Yamauchi, para que abandonara la universidad y heredara el negocio familiar. Hiroshi estuvo de acuerdo, con la condición de que él fuera el único miembro de la familia que trabajara en la empresa, lo que significaba despedir a un primo, una condición que Sekiryo aceptó de mala gana. Murió en 1949. Durante las siguientes décadas, transformó Nintendo en una compañía completamente diferente. Primero, Hiroshi diversificó los negocios, explorando industrias como taxis, comida rápida, y hasta hoteles. El gran giro llegó en los años 70, cuando Nintendo se adentró en el mundo de los videojuegos. Un día, mientras Hiroshi estaba en la fábrica, se dio cuenta de que uno de los ingenieros estaba jugando con un dispositivo que había construido, y que podía estirarse y agarrar cosas como si fuera una mano. El ingeniero se llamaba Gunpei Yokoi, y su trabajo habitual era reparar máquinas en la fábrica. Pero a Hiroshi le gustó tanto el dispositivo que había construido que decidió convertirlo en un juguete. Lo llamaron Ultra Arm y vendieron más de 1 millón de ellos. Con el éxito del Ultra Arm, Hiroshi le pidió a Gunpei que ayudara a diseñar juguetes en lugar de trabajar en la fábrica. Gunpei diseñó varios otros juguetes para Nintendo, como la primera pistola de luz alimentada por energía solar, que más tarde se llamó la pistola Nintendo Beam. Luego, en 1977, Nintendo contrató a un joven artista llamado Shigeru Miyamoto. Shigeru nació en Sonobe, Japón, y desde muy joven le encantaba explorar el mundo natural que rodeaba su hogar, incluidos los bosques, lagos y cuevas secretas que encontraba. Tenía una gran imaginación y le encantaba dibujar.
Más tarde fue a la universidad para convertirse en artista. En 1979 se produjeron dos acontecimientos clave en la historia de Nintendo. Se inauguró su filial estadounidense en la ciudad de Nueva York, y se creó un nuevo departamento centrado en el desarrollo de juegos arcade. En 1980, Yokoi creó una de las primeras consolas de videojuegos portátiles, la Game & Watch, a partir de la tecnología utilizada en las calculadoras portátiles. Se convirtió en uno de los productos más exitosos de Nintendo, para el que se realizaron 59 juegos en total. Para tratar de encontrar un juego más exitoso, Shigeru hizo ilustraciones para un juego de arcade llamado Sheriff, y trabajó con Gunpei Yokoi en otros juegos nuevos. Una de sus grandes ideas incluía a un carpintero, su novia y un gorila. El carpintero, también llamado Jumpman, subía rampas y saltaba barriles que el gorila le lanzaba hasta llegar a la chica que estaba en la cima. Cuando Shigeru finalmente se decidió por un nombre para Jumpman, este fue llamado Mario, en honor a Mario Segale, el propietario de las oficinas de Nintendo en Tukwila, Washington. Donkey Kong fue un éxito financiero para Nintendo tanto en Japón como en el extranjero. En julio de 1983 la Family Computer o Famicom fue lanzada en Japón junto con 3 juegos adaptados de sus versiones arcade originales, el ya mencionado Donkey Kong Jr. y Popeye. Su éxito fue tal que en 1984, superó la cuota de mercado que tenía la SG-1000 de Sega. Ese mismo año se creó el Nintendo Entertainment System, o NES. Los juegos emblemáticos Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda fueron producidos por Miyamoto y Takashi Tezuka. El compositor Koji Kondo reforzó la idea de que los temas musicales podrían actuar como un complemento a la mecánica del juego en lugar de simplemente un elemento misceláneo. La producción de la NES duró hasta 1995, y la producción de la Famicom duró hasta 2003. En total, se vendieron alrededor de 62 millones de consolas Famicom y NES en todo el mundo. En 1988, Gunpei Yokoi y su equipo concibieron la Game Boy, la primera consola de videojuegos portátil fabricada por Nintendo. En América del Norte, la Game Boy se incluyó con el popular juego de terceros Tetris. La Game Boy fue un éxito significativo. En sus primeras 2 semanas de venta en Japón, su inventario inicial de 300.000 unidades se agotó, y en los Estados Unidos, se vendieron 40.000 unidades adicionales en su primer día de distribución. En esta época, Nintendo firmó un acuerdo con Sony para desarrollar el Super Famicom CD-ROM Adapter, un periférico para la próxima Super Famicom capaz de reproducir CD-ROM. Sin embargo, la colaboración no duró ya que Yamauchi prefirió continuar desarrollando la tecnología con Philips, lo que daría como resultado el CDI, y los esfuerzos independientes de Sony dieron como resultado la creación de la consola PlayStation. A finales de la década de 1980, el dominio de Nintendo se desvaneció con la aparición de PC Engine de NEC y Mega Drive de Sega, consolas de juegos de 16 bits con gráficos y audio mejorados en comparación con la NES. En respuesta a la competencia, Nintendo diseñó la Super Famicom, que se lanzó en 1990. El primer lote de 300.000 consolas se agotó en horas. Al año siguiente, al igual que con la NES, Nintendo distribuyó una versión modificada de la Super Famicom al mercado de los Estados Unidos, titulada Super Nintendo Entertainment System. Los juegos de lanzamiento para la Super Famicom y la Super NES incluían Super Mario World, Zero, Pilotwings, SimCity y Gradius 3. El ciclo de vida de la consola duró hasta 1999 en los Estados Unidos, y hasta 2003 en Japón. A mediados de 1993, Nintendo y Silicon Graphics anunciaron una alianza estratégica para desarrollar la Nintendo 64, el cual fue comercializada como una de las primeras consolas diseñadas con arquitectura de 64 bits. Al final de su producción en 2002, se vendieron alrededor de 33 millones de consolas Nintendo 64 en todo el mundo, y se considera uno de los sistemas de videojuegos más reconocidos de la historia. En 1995, Nintendo lanzó Virtual Boy, una consola diseñada por Gunpei Yokoi con gráficos estereoscópicos. Los críticos en general se mostraron decepcionados con la calidad de los juegos y los gráficos de color rojo, y se quejaron de dolores de cabeza inducidos por el juego. El sistema se vendió mal y se suspendió silenciosamente. En medio del fracaso del sistema, Yokoi se retiró formalmente de Nintendo. En febrero de 1996, Pocket Monsters Red and Green, conocido internacionalmente como Pokémon Red and Blue, desarrollado por Game Freak, fue lanzado en Japón para Game Boy y estableció la popular franquicia Pokémon. El juego vendió 31,37 millones de unidades, y la serie de videojuegos superó un total de 300 millones de unidades en ventas en 2017. En 2001, se introdujeron 2 nuevas consolas de Nintendo, la Game Boy Advance, que fue diseñada por Gwen Nicholas con un estilo diferente al de sus predecesoras, y la GameCube. Durante la primera semana del lanzamiento norteamericano de la Game Boy Advance en junio de 2001, se vendieron más de 500.000 unidades, lo que la convirtió en la consola de videojuegos de más rápida venta en los Estados Unidos en ese momento. En 2002, se lanzó Pokémon Mini.
Sus dimensiones eran menores a las de Game Boy Advance y pesaba 70 gramos, lo que la convirtió en la consola de videojuegos más pequeña de la historia. En mayo de 2002, Hiroshi Yamauchi anunció su renuncia como presidente de Nintendo, y Satoru Iwata fue seleccionado por la compañía como su sucesor. Yamauchi permanecería como asesor y director de la compañía hasta 2005, y murió en 2013. En 2004, Nintendo lanzó la Nintendo DS, que incluía innovaciones como pantallas duales, una de las cuales es táctil, y conectividad inalámbrica para el juego multijugador. A lo largo de su vida útil, se vendieron más de 154 millones de unidades, lo que la convirtió en la consola portátil de mayor éxito, y la más vendida por Nintendo. En noviembre de 2006 la Wii fue lanzada, con un total de 33 juegos. Con la Wii, Nintendo buscó llegar a un grupo demográfico más amplio que sus competidores de séptima generación, con la intención de abarcar también al sector no consumidor. Para 2016, se habían vendido más de 101 millones de consolas Wii en todo el mundo, convirtiéndola en la consola más exitosa de su generación, una distinción que Nintendo no había logrado desde la década de 1990 con la Super NES. Tras un anuncio en marzo de 2010, Nintendo lanzó la Nintendo 3DS en 2011. Y en 2012 y 2013, se introdujeron dos nuevas consolas de videojuegos de Nintendo, la Wii U, y la Nintendo 2DS, una versión de la 3DS. Con 13,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo, la Wii U es la consola de videojuegos menos exitosa en la historia de Nintendo. El 11 de julio de 2015, Iwata murió de cáncer de conducto biliar, y después de un par de meses en los que Miyamoto y Takeda operaron conjuntamente la compañía. Luego, Tatsumi Kimishima fue nombrado sucesor de Iwata el 16 de septiembre de 2015. En marzo de 2016, se lanzó la primera aplicación móvil de Nintendo para los sistemas iOS y Android, Miitomo. Desde entonces, Nintendo ha producido otras aplicaciones similares, como Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing, Pocket Camp, Mario Kart Tour, y Pokémon Go, la última desarrollada por Niantic y que generó 115 millones de dólares en ingresos para Nintendo. El sucesor de Wii U en la octava generación de consolas de videojuegos, Nintendo Switch, fue lanzado en marzo de 2017. Y en 2021 el área del parque temático Super Nintendo World se inauguró en Universal Studios Japan. Al final, Nintendo tuvo éxito gracias al sentido comercial de su presidente Hiroshi Yamauchi. A pesar de estos desafíos, Nintendo mantiene una capitalización bursátil significativa. Según datos recientes, la capitalización de mercado de Nintendo Co., Limitada es de aproximadamente 71.44 mil millones de dólares. Fusajiro Yamauchi nunca pudo imaginar que su humilde empresa de cartas Hanafuda sería el origen de un imperio del entretenimiento. Su visión, aunque sencilla, fue el primer paso de un camino que cambiaría el mundo. Décadas después, su nieto Hiroshi Yamauchi tomó ese legado, y lo transformó con la ayuda de la creatividad de diseñadores como Shigeru Miyamoto y Gunpei Yokoi, guiando a Nintendo hacia un futuro que rompió barreras, revolucionó industrias y nos regaló personajes y mundos que viven en nuestros corazones. Si esta historia te llegó, si alguna vez un juego de Nintendo te hizo reír, soñar o simplemente pasar un buen momento, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte y compartirlo. Gracias por acompañarme en este viaje, y recuerda, incluso los comienzos más modestos pueden dar lugar a los sueños más grandes. Nos vemos en el próximo vídeo.